Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Apreciamos enormemente el esfuerzo que llevan a cabo para venir aquí a la segunda sesión del curso sobre la década de 1950. Esperemos que los otros compañeros se agreguen, por supuesto. Nuestro conferencista de hoy, el doctor Alejandro Carrillo Castro, está presente ya con nosotros. Para dar inicio a esta sesión, haré lectura de su síntesis curricular. El doctor Alejandro Carrillo Castro es licenciado y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2008 a la fecha es director de la Fundación Miguel Alemán AC. Por espacio prácticamente de medio siglo ha ocupado diversidad de cargos públicos, entre los que señalaré los siguientes: abogado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos de la Secretaría de la Presidencia, secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, cónsul general de México, circunscripción correspondiente al Medio Oeste de los Estados Unidos, con sede en Chicago, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR, delegado político de la Delegación Cuauhtémoc, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y miembro del Patronato de la UNAM. El doctor Carrillo Castro también se ha desempeñado como profesor por la Facultad de Derecho y por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM. De 2009 a 2010 tuvo un desempeño importante en las conmemoraciones de 2010, particularmente en el rubro de Revolución Mexicana. Entre la producción académica reciente del doctor Carrillo Castro sobresalen los siguientes títulos: Conversaciones con Carranza, editado por la Fundación Miguel Alemán en 2011, El Senado y el Federalismo, editado por la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública y Ediciones Fundación Miguel Alemán, de 2013, La Constitución a Debate, un siglo de vigencia, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, este año 2017. La tarde de hoy, el doctor Alejandro Carrillo Castro analizará la presidencia de Miguel Alemán Valdés. Muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio poder asistir nuevamente a este instituto que ha programado a lo largo de este año el análisis de lo que pasó en México de 1917 hasta este año y que dividido originalmente por décadas, en estricto rigor nos tocaría analizar 3 administraciones, porque la del presidente Miguel Alemán Valdés se inicia en diciembre de 1946 y termina en diciembre de 1952, o sea, al inicio de la década de los 50. Le sigue después, dentro de la misma década de los 50, la administración de Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58. Y en las postrimerías de la década de los 50, inicia su administración de 6 años, en 1958, Adolfo López Mateos. Pero efectivamente, para poder entender a cabalidad lo que ocurre en la década de los 50, es prudente, como se me ha indicado, poner fundamentalmente el acento o el énfasis en analizar los 6 años de la administración del presidente Miguel Alemán. Y me voy a referir fundamentalmente a cuáles son, a mi juicio al menos, las características que distinguen esta administración gubernamental y que de alguna manera dejaron el camino pavimentado para lo que ocurrió en por lo menos los siguientes 20 años. Para empezar,
desde el inicio de la Revolución, en 1910, formalmente, cuando convoca, curiosamente desde San Antonio, Texas, con el llamado Plan de San Luis, porque como sabemos había estado preso en San Luis Potosí Francisco I. Madero, al sentirse que le han cometido fraude en las elecciones de 1910, muy respetuoso de la legalidad, se espera hasta que en ese entonces no había Instituto Nacional Electoral ni IFE, sino que se encargaba de convalidar o de declarar la validez de las elecciones el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Se espera Madero a que, después de haber presentado sus alegatos ante lo que era la Cámara de Diputados, el colegio electoral de entonces, y cuando le es rechazada por la autoridad electoral máxima esta pretensión de declarar inválidas y fraudulentas las elecciones en que participó en contra de Porfirio Díaz, entonces convoca a un levantamiento armado de la población. Pero, siendo, insisto, muy cuidadoso de los aspectos legales, la convocatoria, para quienes no conocen la historia de México y esta peculiaridad de don Francisco I. Madero, pues entienden un poco raro que la convocatoria diga: se convoca a los ciudadanos mexicanos a que se levanten en armas el 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Dirán, bueno, ¿y esta puntualidad a qué se refiere? Es que efectivamente Madero había considerado que la anterior administración, la que terminaba con las elecciones de 1910 de Porfirio Díaz, había sido legal, había sido válida, y que a partir del 20 de noviembre a las 6 de la tarde empezaba la ilegalidad del gobierno fraudulento, según Madero, de Porfirio Díaz, que curiosamente se había estado reeligiendo, como sabemos, varias veces, pero el último o la última reelección había modificado la Constitución Porfirio Díaz para que fuera por 6 años, porque anteriormente eran periodos de 4 años. Entonces, la historia del inicio de los sexenios en México ha sido bastante accidentada, porque el primer sexenio, que ya iba a cumplir Porfirio Díaz, no lo cumple. Como ustedes saben, precisamente al inicio de su última administración, ya está levantado en armas, por lo menos en el norte, Francisco Villa, y en el sur, Zapata. Así es que ya el sexenio, el pretendido primer sexenio que iba a tener México con Porfirio Díaz, no se cumple. Y como sabemos también, con posterioridad, con Álvaro Obregón, para su pretendida reelección, no solamente se modifica la Constitución para que se pueda reelegir con un periodo intermedio los presidentes de la República, sino que lo modifica para que sea un sexenio. Es decir, Álvaro Obregón, como a Porfirio Díaz se le hacían pocos, 4 años, los primeros 4 años que había tenido, y dijo, bueno, pues si me voy a reelegir, que siquiera sirva para que sean por 6 años. Como sabemos, tampoco logra cumplir este propósito Álvaro Obregón, y el que iba a ser el primer sexenio postrevolucionario de Álvaro Obregón lo cumplen 3 presidentes. Un presidente que es convocado a tomar en calidad de presidente provisional el mando del Ejecutivo, con la idea de convocar
a nuevas elecciones, que gana el primer candidato del Partido Nacional Revolucionario, creado por Calles, un militar. Portesil no era militar, era abogado de Tamaulipas, era civil, efectivamente, pero fue presidente provisional. Y puede decirse que, y esta es la característica que quería yo subrayar, que hasta el periodo de Miguel Alemán, todos los presidentes de México, salvo Portes Gil, fueron generales, es decir, fueron militares, fueron gobiernos militares. Como sabemos, cuando se inicia el periodo para terminar el que iba a ser el sexenio de Álvaro Obregón, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, ingeniero pero general también, el día que toma posesión de la presidencia le dan un disparo, le rompen la quijada cuando está entrando a Palacio Nacional y argumentando que pues ya no es útil lo que él está haciendo, obviamente está Calles atrás controlando como jefe máximo las cosas, si bien no se reelige formalmente, virtualmente se trataba para muchos de una reelección disfrazada, contra la cual se levantan muchos revolucionarios de la época, entre ellos, curiosamente, el padre de Miguel Alemán, el general Miguel Alemán veracruzano, que se había levantado en contra de Porfirio Díaz desde 1906 con las banderas de los Flores Magón, luego se levantó contra Porfirio Díaz en 1910 y cuando asesinan a Madero se vuelve a levantar con Carranza, estoy hablando del general Miguel Alemán veracruzano, se levanta con Carranza, movimiento en donde adquiere el grado de general, pero cuando Obregón intenta reelegirse, la explicación que da el general Miguel Alemán es que la revolución se había hecho precisamente en contra de la reelección y que era absurdo que un revolucionario se reeligiera. Ya había pasado igual con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se había levantado también precisamente en contra del gobierno de Lerdo de Tejada con la bandera de la no reelección para, después de ocupar la presidencia, reelegirse varias veces. Lo interesante es que para efectos de lo que va a pasar en el sexenio de Miguel Alemán, el general Miguel Alemán muere en una revuelta en contra del gobierno, estaba atrás en realidad el jefe máximo, Calles, porque no solo consideraba que estaba equivocada la reelección que finalmente no pudo acontecer de Álvaro Obregón, sino que los gobiernos que sucedieron a la muerte o al asesinato de Álvaro Obregón, que fueron los de Portes Gil, los de Pascual Ortiz Rubio, y a la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, los dos últimos años de ese que iba a ser el primer sexenio, los ocupa otro general, también sonorense, Abelardo Rodríguez. Es interesante ver que lo que ocurre en este pretendido primer sexenio y que culmina Abelardo Rodríguez es que después de una sucesión de 3 presidentes, unos que eran provisionales, otros, por ejemplo, Adolfo de la Huerta, que se levanta en contra de Venustiano Carranza con el plan de Agua Prieta. Es muy curioso porque nos resulta difícil explicar y armonizar cómo es que Álvaro Obregón, ante la mera posibilidad de que le pudieran hacer fraude en las elecciones que vinieran,
convence al entonces gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, que se levante en contra de la pretensión de un posible fraude, porque Madero se levanta contra un fraude realizado, pero Álvaro Obregón, Calles y los sonorenses y el entonces gobernador de Sonora, civil, Adolfo de la Huerta, se levantan ante la posibilidad de que fuera a haber un fraude electoral. Como sabemos, Carranza muere, es asesinado en Tlaxcalantongo. Muchos dicen Tlaxcalaltongo, pero es un error, es Tlaxcalantongo con N, en Puebla. Y entonces empieza el gobierno de los llamados o los gobiernos sonorenses, con el propio Adolfo de la Huerta, después Obregón, después Calles, y culmina con el último tercio del sexenio que iba a ser de Álvaro Obregón, como decíamos, con Abelardo Rodríguez, otro sonorense. Bien, con todos estos problemas de levantamientos y de participación en las elecciones, fundamentalmente de candidatos militares, llega a ejercer el primer gobierno sexenal Lázaro Cárdenas, que ya no era sonorense y que de alguna manera le tenía cierta desconfianza, obviamente, Calles, porque aunque había servido bajo sus órdenes, no era del grupo de los sonorenses, él era michoacano, como sabemos. Joven, ya pertenecía a una siguiente generación, y entonces un poco para garantizarle y amarrarle las manos a Lázaro Cárdenas, el grupo del primer o del jefe máximo de Calles, el grupo de diputados, establecen un mecanismo, un intento de mecanismo de fijarle una serie de parámetros al nuevo joven Cárdenas, que se llamó el Plan Sexenal. Pero el Plan Sexenal, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en la Unión Soviética, de donde se copia un poco la idea del plan quinquenal, de 5 años, este Plan Sexenal estaba planteado por el Partido Nacional Revolucionario y se aprueba a petición de los diputados del Partido Nacional Revolucionario. O sea, el primer plan de gobierno como tal, que llevó el título de Plan Sexenal y que se hizo para dejarle ciertos límites políticos y administrativos a Lázaro Cárdenas. Este famoso Plan Sexenal incluía, entre otras cosas, y lo menciono porque tiene que ver con qué ocurre al inicio del mandato de Alemán, incluía la modificación del artículo 3 de la Constitución para establecer como obligatoria la educación socialista en México a partir de 1934, es decir, al inicio de Lázaro Cárdenas. Hay muchas personas que llegaron a creer que quien modifica el artículo 3 es Lázaro Cárdenas. No, el artículo 3 se modifica en las postrimerías de la administración de Abelardo Rodríguez por decisión de Calles, pero obviamente instrumentado por los diputados del Partido Nacional Revolucionario, que son los que establecen esa obligatoriedad. Lo menciono porque ahora contamos con planes nacionales de desarrollo, pero los planes nacionales de desarrollo los propone el presidente de la República en cumplimiento de modificaciones a la Constitución que se hicieron con Miguel de la Madrid, relativamente recientes, para que los presidentes propongan ante el Congreso un plan nacional de desarrollo para todo el sexenio, pero tiene que ser o presentarse en los primeros 6 meses de gobierno. En ese entonces no había ni ley de planeación ni modificaciones constitucionales para establecer el Sistema Nacional de Planeación Democrática, sino que fue una medida política de un partido político siguiendo instrucciones de Calles. Pero lo que sí ocurre es que se aprueba por el Congreso de la Unión
y la mitad de las legislaturas la modificación al artículo 3 de la Constitución, que estableció que en México la educación que se impartiera en las escuelas primarias y secundarias, e incluso algunos quisieron llevarlo a la pretensión en la Universidad Nacional, la educación socialista. Entonces, cuando llega Cárdenas al poder, tiene la obligación de establecer ya como doctrina educativa en México la enseñanza del socialismo. Hubo muchas discusiones de qué tipo de socialismo iba a ser, si socialismo científico, socialismo utópico, cuál de todos los socialismos. Este fue uno de los problemas por los cuales esto no pudo cumplimentarse en la práctica. Pero sí le toca a Cárdenas, como presidente, promulgar lo que había aprobado ya el Congreso anterior. Cárdenas es sucedido, como sabemos, en 1940 por otro general, Ávila Camacho, al que le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense bien, las características de la administración previa, de las administraciones previas a Cárdenas, a Miguel Alemán, es que todos los presidentes son militares. O sea, la situación política se dirime entre militares y obviamente entre fuerzas dentro del propio ejército, con todas las consecuencias positivas y negativas que esto puede traer. Pero cuando llega Cárdenas al poder, él vive los problemas y las dificultades de ejercer la presidencia cuando hay un líder, por lo menos informal, de la revolución, que quiere de alguna manera pues orientar, alguien diría mangonear a los presidentes anteriores. Y Cárdenas el primer año no da la impresión a nadie, y menos a Calles, que esto no lo va a aceptar, pero como sabemos, pasando el primer año empieza a modificar generales a cargo de las distintas zonas militares y llega un momento de confrontación con Calles en el que pues lo invitan a salir del país, a tomar un avión y a irse a Estados Unidos. Esto es muy importante porque Cárdenas es el primero que empieza, seguramente esa es una impresión de un servidor, a pensar que ya va siendo conveniente que no haya militares en la presidencia de la República, porque esto se va a dirimir y se va a continuar dirimiendo, como bien lo anunció Carranza cuando no quería entregarle el poder a Álvaro Obregón. Carranza dice, antes de irse a Tlaxcalantongo, no es que yo no crea que tiene enormes méritos el general Obregón, sino que en México todos los dirigentes que han surgido del ejército, que han sido fundamentalmente soldados y que han tenido méritos, ahí están los tres casos que cita Carranza, que son el primero, el que culmina la independencia, que es Agustín de Iturbide, que se convierte siendo soldado en un pretendido emperador. Después Santana, otro también militar, que se queda ejerciendo la presidencia 11 veces, y luego dice, y por ahí viene la pretensión de Álvaro Obregón, y por eso él apoya subrepticiamente la candidatura de Bonillas, del ingeniero Bonillas, que no es que fuera un desconocido total, había sido secretario de Comunicaciones de Carranza y era embajador de México en los Estados Unidos, pero Obregón obviamente dice que era un desconocido, y como sabemos, a la muerte de Carranza, merced al plan de Agua Prieta, capitaneado por el gobernador de Sonora, llega a ser electo presidente después de este golpe militar, Álvaro Obregón. ¿Y qué ocurre? Bueno, sigue los altercados entre los militares. Obregón mismo muere, algunos dicen que instigado, si no directamente por Calles, por las gentes de Calles. Y entonces, a mi entender, Lázaro Cárdenas es el primero
que empieza a entender que ya México debería de prepararse para tener presidentes civiles. Y luego voy a explicar por qué. Viene la Segunda Guerra Mundial, el general Cárdenas, incluso en sus memorias lo dice, era difícil que el partido, obviamente sabes, cuando dicen los presidentes del partido están diciendo un poco el grupo en el poder y sus propias ideas, se decidiera por el general Múgica, que era todavía más radical que el propio Cárdenas. Entonces, Cárdenas dice, para salvar los avances que se hicieron en el sexenio en favor de los trabajadores y de la nacionalización del petróleo, después de la expropiación de 38, el petróleo se nacionaliza hasta 40, entonces entra el general Ávila Camacho, que era un poco más centrista, dijéramos, menos radical que el propio Cárdenas y que desde luego Múgica, y a Ávila Camacho le explota o tiene que encarar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ávila Camacho era un agente de toda la confianza, había sido jefe del Estado Mayor del general Cárdenas, y cuando vienen las elecciones después del fin de la Segunda Guerra Mundial, yo tengo para mí que un entendimiento y un acuerdo entre el general Cárdenas y Ávila Camacho lleva a la decisión de que México ya debería de tener un presidente civil dentro de los periodos posrevolucionarios. Y llego a esta conclusión porque los dos candidatos más fuertes a suceder a Ávila Camacho eran dos civiles. Por un lado era Miguel Alemán, secretario de Gobernación, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional de México, un año antes de que fuera declarada la autonomía. Él se recibe en 1928, la autonomía es de 29. Y por otro lado, el otro candidato fuerte, también civil, era Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones Exteriores. Había algunos militares que también intentaron ser candidatos, pero en realidad las elecciones o la decisión de lo que era ya el Partido de la Revolución Mexicana, así bautizado por Cárdenas, se dio entre dos civiles. Y, como sabemos, el Partido de la Revolución Mexicana opta por apoyar al secretario de Gobernación, a Miguel Alemán, y esto sí lo sé porque mi padre fue una agente muy cercana al licenciado Lombardo Toledano, en ese entonces secretario general de la CTM. Cuando le van a ofrecer el apoyo de los trabajadores de México al secretario de Gobernación, a Miguel Alemán, al día siguiente, en junio, creo que es el 5 de junio, Lombardo Toledano, secretario general de la CTM, en su discurso de apoyo a Miguel Alemán dice: porque Miguel Alemán es el cachorro de Cárdenas y de Ávila Camacho. Ahora los historiadores dicen que dijo que el cachorro de la revolución. No, la verdad es que esta expresión de Lombardo Toledano me parece a mí muy clara señal de que se entendía que quienes se habían puesto de acuerdo para que llegara ya el primer presidente civil egresado del movimiento de la revolución fueron tanto Cárdenas como Ávila Camacho. Bien, aquí empieza entonces la primera característica que creo que hay que tomar en cuenta del gobierno de Miguel Alemán. Es el primer presidente civil, no solamente civil, sino abogado egresado de la Universidad Nacional, hoy Autónoma de México. Y eso va a marcar características muy especiales del gobierno de Miguel Alemán. Para empezar, casi todo su gabinete, a diferencia de los presidentes anteriores que eran puros militares, o mayormente militares, el gabinete de Miguel Alemán se integra básicamente con egresados de la universidad, salvo, obviamente, en el caso
de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Por eso algunos militares que se sintieron desplazados empezaron a decir que era el gobierno de los abogados, un poco despectivamente, y que los abogados no sabían gobernar y que los abogados llegaban a robar, etcétera. Lo que pasaba es que llegaban a sustituir a todos los cuadros militares que habían sido, obviamente, los que predominaron en los gobiernos anteriores. Entonces, la primera característica que distingue al sexenio de Miguel Alemán es que llega como civil y fundamentalmente con el apoyo de compañeros y profesores de la Universidad Nacional de México. Segunda característica interesante que habría que tomar en cuenta para ver qué pasó durante ese sexenio. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, como todos lo sabemos, la Unión Soviética había participado del lado de los aliados, del lado que ganó la guerra. O sea que en el sexenio de Cárdenas y de Ávila Camacho, ser socialista pues no era mal visto, no tenía ninguna connotación peyorativa o negativa, porque la Unión Soviética había sido uno de los grandes participantes en la guerra en contra del Eje, en contra de las fuerzas alemanas dirigidas por Hitler y en Italia por Mussolini y desde luego por el Imperio de Japón. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial, una vez que se ganó en contra de las potencias del Eje, los gobiernos, particularmente el de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, determinaron que de ahí en adelante, una vez desaparecido el enemigo, que era el Eje, las potencias del Eje, el enemigo potencial iba a ser la Unión Soviética. Y entonces empezó lo que se ha denominado, se denominó la Guerra Fría. No era una guerra caliente, pero una guerra fría, en donde ya la Unión Soviética quedaba del lado de los enemigos, de las democracias occidentales, y todo lo que oliera a socialismo o a planeación económica centralizada, como se estilaba en la Unión Soviética, entonces despedía un cierto tufillo ya criticable. Entonces, a Miguel Alemán, aparte de que es el primer presidente civil y presidente universitario, le toca contender ya con un nuevo esquema internacional en donde los antiguos aliados, la Unión Soviética, ya no era tan bien vista o se veía como el enemigo potencial a vencer. Y entonces, ¿qué hacer con esta modificación a la Constitución en las postrimerías de general Abelardo Rodríguez, en donde estaba en la Constitución mexicana la obligación de impartir la educación socialista? Pues esto se modifica en las postrimerías de la administración de Ávila Camacho y se lleva la propuesta de eliminar la mención de la educación socialista en el artículo 3º. Por cierto, quien redacta el estupendo contenido del artículo 3º que habla de educación laica y define a la democracia más que un mero sistema jurídico político, un sistema de vida basado en el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo, que se debe al entonces secretario de Educación Torres Bodet, secretario de Educación con Ávila Camacho. Se aprueba en el gobierno de Ávila Camacho, pero le toca promulgarla ya como presidente a Miguel Alemán. Entonces ya empiezan a verse las características de un gobierno que va a quedar encuadrado. Sí, todavía íbamos a seguir siendo aliados de los Estados Unidos, de Francia y de las
potencias democráticas o los países democráticos que se enfrentaron al eje, pero ya lo de socialista ya no era tan cómodo. Y eso le toca, al primero que le toca vivirlo, el problema de la Guerra Fría, es al gobierno de Miguel Alemán, que por cierto designa como secretario de Relaciones Exteriores a Torres Bodet, que había sido el secretario de Educación de Ávila Camacho. No termina el sexenio Torres Bodet porque se crea las Naciones Unidas en 1945 y la UNESCO se crea en 1947, la primera reunión de la UNESCO fuera de Nueva York, que es en México, y entonces se invita a Torres Bodet a ser el primer director de la UNESCO, después de ya durante la posguerra. Y hizo una tarea extraordinaria, pero insisto, había sido secretario de Educación con Ávila Camacho y pasó a ser el primer secretario de Relaciones Exteriores de Miguel Alemán. Entonces, Miguel Alemán tiene dos frentes que combatir. Uno, particularmente el interno, en donde tiene que tranquilizar, por decir así, las aguas de los militares del ejército, que por primera vez se sintieron desplazados del manejo del gobierno. Y eso puso a muchos de los militares bastante inquietos. Estaban acostumbrados a ejercer el poder con todo lo que tenía, la construcción de carreteras, la construcción de presas, la construcción de lo que fuera. Y hubo incluso algunos conatos de subversión, pero que supo controlar de alguna manera Miguel Alemán. Trató con mano derecha y con mano suave a los militares. Él crea el Instituto de las Fuerzas, el Banco Militar, incrementa los haberes de los militares, pero por si las moscas, lo vamos a ver, en el segundo año de gobierno hace lo que Carranza. Carranza, recordemos, era civil también, y cuando llega a la presidencia, lo primero que hace Carranza es quitar de la Secretaría de Guerra y Marina la producción de armamento, de balas y de rifles, etcétera, y crea un departamento administrativo que se llamó Departamento de Aprovisionamientos Fabriles y Militares, para poner ahí a un agente de su confianza, porque siendo él civil desconfiaba que le pudieran dar un golpe de Estado, como se lo habían dado a Madero, otro civil también. Bueno, pues cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, desaparece el Departamento de Establecimientos Fabriles y Militares de Carranza, creado por Carranza, y lo vuelve a incorporar. Pues él era militar, no le tenía desconfianza a los militares, lo vuelve a incorporar al encuadramiento administrativo de la Secretaría, que después él mismo convirtió en Secretaría de la Defensa, anterior Guerra y Marina. Pues Alemán lo primero que hace también es crear el Departamento de la Industria Militar, sacándoselo a la Secretaría de la Defensa, para poner ahí también a un militar, pero de su confianza, a efecto de no propiciar el encono o el disgusto o poder balancear cualquier cosa que pudiera ocurrir en el elemento militar que estaba en la Secretaría de la Defensa. Por eso se creó el Departamento de la Industria Militar. Pero también, siendo civil y teniendo la asesoría, seguramente, entre otros, de Andrés Serra Rojas, que había estudiado la administración francesa, propuso algo que solamente ha existido durante el régimen de Miguel Alemán. Miguel Alemán había sido ya
gobernador de Veracruz. Había sido, y es muy interesante saberlo, Miguel Alemán, egresado de la universidad como abogado, dirige la campaña política de Lázaro Cárdenas en Veracruz. Ahí es donde lo conoce Lázaro Cárdenas, y lo conoce como un buen operador político, pues le dirigió su campaña ahí. Lo hacen magistrado del Tribunal Superior de Justicia, era abogado, no tenía 35 años, por eso no pudo ser candidato a ser ministro de la Suprema Corte, como originalmente lo quería el propio general Cárdenas, pero lo hacen candidato a senador de Veracruz y gana las elecciones. Ha hecho campaña como candidato a senador en Veracruz, y entonces el gobernador electo de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, lo asesinan aquí en el Café Tacuba, y entonces el Congreso de Veracruz designa como gobernador a Miguel Alemán a los 35 años, habiendo sido una gente cercana al general Cárdenas, como ya vimos, le había coordinado su campaña en Veracruz. Y siendo gobernador, muy jovencito, viene la expropiación petrolera en 1938 y Alemán organiza como gobernador a todos los gobernadores, una especie de CONAGO, como ahora, para apoyar a Cárdenas en la expropiación petrolera. Entonces, tenía sensibilidad política, logra coordinar a todos los gobernadores para que se apoye la expropiación petrolera. Y no es raro entonces que aparezca Miguel Alemán como candidato a coordinar la campaña de Ávila Camacho. Renuncia o pide licencia como gobernador de Veracruz. En ese entonces los gobernadores eran de 4 años, y se va para allá a sustituirlo a Adolfo Ruiz Cortines, porque la gente cree que le impusieron a Alemán a Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines era la mano derecha de Miguel Alemán desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, pide licencia como gobernador de Veracruz, le coordina la campaña a Ávila Camacho, la campaña presidencial. Obviamente, al triunfo de Ávila Camacho es designado secretario de Gobernación, puesto que anteriormente ocupaban militares. Entonces ya se va perfilando, para que lo veamos, la posibilidad de que un civil pudiera ser candidato a la presidencia por el Partido de la Revolución Mexicana, porque era secretario de Gobernación. Y obviamente había todavía, con Ávila Camacho, muchos generales en el gabinete, entre otros el propio hermano de Ávila Camacho, Maximino, que obviamente veía mal a Miguel Alemán. También muere a Maximino. Algunos dicen que la muerte le ha ayudado mucho a Miguel Alemán, porque muere Manlio Fabio Altamirano, el gobernador de Veracruz, él lo sucede, y cuando muere Maximino es obvio que la candidatura más fuerte era la del secretario de Gobernación civil, Miguel Alemán. Cuando viene la sucesión de Ávila Camacho y llega Miguel Alemán, decimos que mi hipótesis es que llega con el beneplácito y el apoyo tanto de Cárdenas como de Ávila Camacho, que lo conocían bien. Pero es interesante ver que la primera ley de secretarías y departamentos de Estado, que a diferencia de las anteriores que se empiezan a hacer desde Carranza, que es el primero que crea departamentos administrativos, y por eso se llama Ley de Secretarías y Departamentos, la que se establece en 1917, en mayo, todas
estas leyes orgánicas de la administración, pero que se llamaban leyes de secretarías y departamentos, detallaban hasta la última coma de cuáles eran las atribuciones y funciones de las secretarías y departamentos. Alemán propone, y lo aprueba el Congreso antes de que él sea presidente, que se cree una ley de secretarías muy general, que diga va a haber 18 dependencias, 15 secretarías y 3 departamentos, estos son sus nombres y genéricamente son sus cosas, pero en una ley reglamentaria, esto es, le dejan al presidente por primera y única vez en la historia de México la posibilidad de que a través de un reglamento, de una ley reglamentaria, distribuya y precise cuáles son las atribuciones de las dependencias del Ejecutivo. Es decir, le dan carta blanca por primera vez para que estructure a la administración pública como él lo considere más adecuado. Esto solo ocurría y ocurre en los regímenes parlamentarios, en donde se le deja al primer ministro la facultad de precisar estas atribuciones por medio de una ley reglamentaria. Entonces es una ventaja adicional con la que llega el primer presidente civil, joven y además universitario y abogado, la posibilidad que le dé el Congreso de estructurar la administración pública como él considere más adecuado. Y adicionalmente, también copiando a los regímenes parlamentarios, y esto solo ocurre en esa ley, la primera ley de la administración de Alemán, el Congreso le dice, y te damos facultades para nombrar 2 ministros sin cartera, 2 secretarios del despacho, para que te ayuden en lo que tú quieras. O sea, se intenta un poco un sistema cuasi parlamentario de gobierno, que cabe decir, Alemán, aunque tenía esa facultad, no la utilizó. La utilizó solamente para crear el Departamento de la Industria Militar, pero no era un secretario o ministro de Estado. Alemán anuncia desde su toma de gobierno, y aquí tengo el discurso que él da, anuncia que va a hacer una reorganización de la administración pública. Y dice, voy a crear 2 secretarías. Seguramente llegó a pensar que esas 2 secretarías, nuevas secretarías, serían aprovechando lo que el Congreso le había regalado, la facultad discrecional de poder nombrar hasta 2 ministros. Pero seguramente lo convencieron de ¿para qué haces esto? Mejor pasa la ley completita a que la apruebe el Congreso. Pero sí crea 2 nuevas secretarías que son muy interesantes. Una, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, porque entiende que ya la responsabilidad de su nueva administración, después fundamentalmente de que los presidentes anteriores de la Revolución, pero sobre todo Lázaro Cárdenas, había hecho un esfuerzo enorme por repartir la tierra entre los campesinos, por cumplir lo que decía el artículo 27, que los demás desde Carranza habían intentado ir cumpliendo poco a poco, pero ante los problemas jurídicos del reparto de la tierra, etcétera, sobre todo existiendo el amparo que detenía mucho las decisiones políticas de repartir la tierra y de expropiarla. Entonces, viene el gran impulso al reparto agrario, a la reforma agraria con Cárdenas, y ya con Alemán, desde que era secretario de Gobernación, se había percatado que empezaban ya algunos problemas por este afán de repartir y repartir y repartir tierra, y generaba cierta inseguridad en la propiedad agraria. Ante la posibilidad de que, bajo la presión de distintos líderes, etcétera, aquellos que tenían una pequeña propiedad les era o bien expropiada o solicitada para entregarla como ejidos, dejó de haber inversiones en el campo. Entonces Miguel Alemán, que era abogado
y que llegaba con abogados, el general Cárdenas había suspendido el ejercicio del amparo en materia agrícola. No lo había eliminado. El amparo es una garantía que tenemos los mexicanos o que se creó desde el siglo XIX. Una de las grandes orgullos de la legislación mexicana, el derecho al juicio de amparo. Pero Cárdenas lo había suspendido precisamente para poder expropiar y repartir la tierra. Pero ya para entonces se había creado un cierto resquemor y temor, como el que se tiene ahorita con Trump, a que los que viven indocumentados los regresen. Todos los que tenían propiedades privadas de la tierra, acuérdense que el artículo 27 abre las tres posibilidades: la propiedad ejidal, la propiedad privada y la propiedad estatal o comunal. Y entonces convencieron al licenciado Alemán de que para darle seguridades a los pequeños propietarios, a los propietarios particulares de tierra, de que no les serían expropiadas, toma dos medidas que muchos han discutido como no revolucionarias, otros al contrario consideran que era lógico, después de 2 sexenios de un gran reparto agrario, que para hacer producir la tierra ya repartida era necesario dar garantías para que hubiera inversión y seguridad en la producción agrícola. Y entonces restablece el amparo agrario y otorga certificados de inafectabilidad a la propiedad ganadera y a la propiedad privada, con miras a aumentar e incrementar la productividad en el campo, cosa que se logra durante ese sexenio de manera importante, pero además Alemán decía, ya se repartió la tierra que era repartible, ahora de lo que se trata es hacerla más productiva, y entonces pone el énfasis en generar sistemas de riego en un país que, como todos sabemos, apenas el 18-19% de la tierra es susceptible de cultivo, todo lo demás son desiertos o son pantanos como en Tabasco. Y de ese 18%, solo el 18% está bien irrigado, todo lo demás son tierras de temporal. Entonces, para demostrar que ya llegó el momento de incrementar la productividad agropecuaria, entonces crea una nueva secretaría, la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Son de las cosas que son innovaciones administrativas de Alemán. La otra secretaría que crea, además de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, es una secretaría muy interesante que se llama de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Y eran 2 direcciones que le quita a la Secretaría de Hacienda. Este pleito que han tenido todos los presidentes con la Secretaría de Hacienda, porque quienes trabajan en Hacienda, y lo sabemos bien, se creen aquel dictum que dice: quien pone o maneja el oro, pone la regla. Quien tiene el oro, pone la regla. Y algunos presidentes, entre ellos al propio Calles, le han llegado a decir, como le dijeron a Echeverría, oiga, señor, pues, ¿usted cree que usted es el que gobierna aquí? Pues, ¿sabe quién gobierna este país? El secretario de Hacienda. Usted anda ahí con una maletita diciendo que se construya aquí un edificio y que se le den unos camiones a los campesinos aquí, que le den una escuela, esto acá. Ese es menos del 0,00.1 del presupuesto. Donde se decide el presupuesto es en la Secretaría de Hacienda. Entonces, Calles curiosamente crea un departamento administrativo del presupuesto, como en Estados Unidos. Nunca llega a operar, nunca llega a salir del papel, porque Montes de Oca, que era el secretario de Hacienda, llega y le dice al general Calles: mi general, lo que usted diga, yo me cuadro, usted quiere, yo le entrego el manejo del presupuesto al nuevo departamento del presupuesto, pero estamos a la mitad del ejercicio, no le importa que sea dentro de 6 meses, porque ahorita se va a crear. Y así lo va llevando, y nunca se crea en la práctica el departamento del presupuesto. Hacienda no pierde el presupuesto, sino hasta que se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto con López Portillo, y como sabemos, finalmente 2 egresados de la Secretaría de Hacienda
Miguel de la Madrid nombra a Carlos Salinas y Carlos Salinas desaparece programación y presupuesto y le regresa el presupuesto a Hacienda. Hacienda a veces deja que le quiten algunas funciones, pero siempre se las quita. Pero en el régimen de Alemán se crea la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, quitándole estas dos dependencias a Hacienda. Y lo más curioso de todo es que la parte de inspección administrativa tiene que ver con un intento de moralizar la administración pública, así lo anuncia Alemán. Acuérdense que también en la época de Miguel de la Madrid se habló de la renovación moral. Bueno, todos los presidentes de México, todos, han hablado de que es necesario cuidarle las manos a los administradores porque roban mucho en los contratos, en las adquisiciones, en las construcciones. Y esa era la tarea que tenía la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, creada por Alemán con el mismo modelo con el que había creado la Secretaría, el Departamento de la Contraloría Carranza. Carranza en 1917 crea el Departamento de la Contraloría y le encarga vigilar que los funcionarios públicos no roben con las adquisiciones ni con las construcciones, para que se vea que esto es más antiguo que… Curiosamente, cuando se crea el Departamento Administrativo en 1917, en el Diario Oficial de la Federación se reproduce un artículo del entonces joven secretario de Economía Nacional, Pani, Alberto J. Pani, y dice: qué bueno que el presidente Carranza hizo esto. Es que es inconcebible que nuestro país, que debía ser un país moderno, el mismo secretario de Hacienda que firma los cheques del presupuesto con la mano derecha, los revisa con la mano izquierda. Qué bueno que se cree un departamento para controlar lo que hace la Secretaría de Hacienda. Bravo, 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 firma Pani. Esto no sería más que ¿cuántos secretarios no aplauden lo que hacen los presidentes? Si no los corren, para empezar. Lo curioso es que cuando llega a ser secretario de Hacienda Pani, desaparece el Departamento de la Contraloría y lo vuelve a absorber la Secretaría de Hacienda. Se vuelve a crear una idea de control con Alemán, con la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, cuyo primer ministro, Alfonso Caso, tiene que renunciar a los 2 años porque nadie le hace caso. Y vuelve a crearse la Secretaría de la Contraloría con Miguel de la Madrid, que ahora se llama de la Función Pública. Es la misma idea, controlar y moralizar el ejercicio de la función pública. Bien, con estos nuevos instrumentos administrativos, por una parte el apoyo a la irrigación con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el apoyo al control administrativo, porque no solamente se crea la Secretaría de Bienes Nacionales, sino la primera ley para el control de los organismos descentralizados y empresas públicas, que es del régimen de Alemán, y se le encarga a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, con esta idea de moralizar y controlar el ejercicio de la administración. Se inicia el sexenio de Miguel Alemán. Tiene que capotear en lo interno a los militares que están un poco descontentos o muy descontentos porque los han desplazado del poder. Viene la industrialización del país, se crean las primeras, las grandes carreteras en sustitución de los ferrocarriles que tenían la mala fama de que habían sido el negocio de los porfiristas. Por eso tenemos mejores carreteras y tenemos pésimos ferrocarriles. Y en lo externo tiene que capotear Miguel Alemán las nuevas condiciones de la Guerra Fría, en donde, insisto, ya las relaciones con la Unión Soviética ya no pueden ser tan estrechas como cuando la Unión Soviética era aliado del gobierno de los Estados Unidos y por ende del gobierno de México. Viene la sucesión
de Alemán, y que si a mí me preguntasen cuál es una de las mejores cosas que hay que agradecerle a Miguel Alemán, que consiguió dos cosas importantes. Es el primer presidente civil, pero consigue que no vuelvan los militares al poder. Deja armadas las cosas de tal manera, incluso cuando él es candidato a la presidencia, es candidato por el Partido de la Revolución Mexicana, y a los 4 meses se crea el PRI, ya en plena campaña, para que ya no haya el sector militar y para que ya se vea que es revolucionario, pero es institucional el partido encargado ya del gobierno de México. La creación del Partido Nacional Revolucionario, todos se la atribuyen a Calles. La creación del Partido de la Revolución Mexicana se la atribuyen a Cárdenas, pero como ya era candidato Miguel Alemán cuando se transforma el Partido de la Revolución Mexicana a PRI, pues no hay estatuas de Miguel Alemán ni de Ávila Camacho en el partido. Están la de Calles, la de Cárdenas, está la de Colosio, está ahora la de Gustavo Carvajal, pero no están del creador del PRI, que finalmente es el instituto político que más ha durado como partido en el gobierno. Es interesante simplemente. ¿Y cómo logra Miguel Alemán salvar esta civilidad de su administración? Empiezan a decir que se quería reelegir. Él muy claramente desde el 4º informe de gobierno dice: yo no puedo intentar la reelección, sería traicionar a mi padre, que muere precisamente por defender el principio de no reelección. Pero en México nos gusta la mitología política, y entonces es que el general Cárdenas fue el hijo: no te vayas a reelegir, no, y menos vayas a dejar a una gente como Beteta, que era secretario de Hacienda, y mucho menos al jefe del departamento, que era Fernando Casas Alemán. Efectivamente, algunas personas allegadas a Alemán, pues les gustaría quedarse en el poder, empezaron a promover la idea de qué pasaría si se reelige. Y entonces la Conseja Popular dice que el general Cárdenas lo convenció de que no se reeligiera y que estuvieron de acuerdo con que fuera un candidato enemigo de la mitad del gabinete de Alemán, Adolfo Ruiz Cortines. Decían que era un enemigo de Alemán, y que ¿cómo va a ser enemigo de Alemán? Si lo vemos que es el que Alemán, cuando es designado coordinador de la campaña de Ávila Camacho, se trae a Ruiz Cortines como tesorero de la campaña y luego le pide que regrese a Veracruz a sustituir y a terminar el gobierno de Alemán como secretario de gobierno. Pero la habilidad política de Alemán esto es obviamente una interpretación de una nueva generación, de una gente moderna, es que muy poca gente sabe que Ruiz Cortines había sido militar. Ruiz Cortines había sido capitán segundo, capitán primero. Él fue el que se trajo cuando asesinan a Carranza y se queda en el tren presidencial que iba rumbo a Veracruz con todo el tesoro nacional, la tesorería, etcétera. El que hace el recuento, porque había estudiado para teneduría de libros, no contaduría, sino teneduría de libros, este joven militar hace el recuento de lo que llevaba ese tren y se lo trae al presidente Adolfo de la Huerta y dice: aquí está, y no he tocado un solo centavo. Era una gente efectivamente muy honesta, y empieza a tener el reconocimiento de los obregonistas. Y entonces Obregón le encarga una tarea muy interesante a este joven militar, que era muy buen administrador. Le encarga que revise el currículum de todos los revolucionarios que querían que se les reconociera el rango militar que habían ostentado durante la revolución. Entonces Ruiz Cortines se encarga de esta tarea y conoce personalmente
a todos y les conoce hasta los calzones. Entonces Ruiz Cortines conocía bien y era conocido de los militares que les hubiera gustado regresar después del licenciado Alemán. Obviamente Ruiz Cortines después renuncia al ejército, retoma su carrera de tenedor de libros y de contador, y luego aparece ya en el gobierno de Miguel Alemán como don Adolfo, nada más, ya no como militar. Pero muy sabiamente, a mi juicio, Miguel Alemán apoya a Ruiz Cortines porque sabe que va a ser un elemento al que los militares le van a tener respeto, por no decir otra cosa también, porque los conoce bien. Y eso garantiza que, a diferencia de lo que ocurrió en América Latina, en donde hubo movimientos después de las revoluciones militares con presidentes civiles, pero que acabaron regresando por vía de golpes militares, como está pasando en Venezuela y en otros lugares, en Argentina, en Colombia, etcétera, que regresaron los militares al poder. Si hubiera algún mérito que reconocerle a los 6 años de Miguel Alemán, a mi juicio, es que inicia un periodo que dura hasta ahora, en donde los militares han sido muy institucionales y que ha habido renovación de poderes por vía de elecciones hasta ahora. Nos gusten o no nos gusten los candidatos, lo que hayan hecho, etcétera, pero los gobiernos civiles son siempre preferibles, a mi juicio, a los gobiernos militares, que solo se explican en momentos circunstanciales como el de la Revolución Mexicana. Entonces, estas son las características del primer gobierno de un civil postrevolucionario, si quitamos el año y pico que duró Portesil, pero insistimos, no fue presidente constitucional, sino presidente provisional, y que marca la entrada de nuestro país al proceso de la industrialización, al proceso del desarrollo económico, ya no nada más referido al campo y referido al agro, sino a un país que empieza a urbanizarse. De ahí que, como sabemos, el primer viaducto se llama Miguel Alemán, el primer multifamiliar se llama Miguel Alemán, la costera en Acapulco se llama Miguel Alemán, es decir, le toca el primer tramo de la carretera México-Cuernavaca, la primera carretera de peaje que se construye en el país, también se construye, obviamente, la ciudad universitaria, que cuando se construyó se dijo que era un elefante blanco y que no iba a servir para nada, pues ahora ya ha tenido que crear la universidad campus en el resto del país. Pero en fin, para bien o para mal, he tratado de explicar lo que fue el decenio de los 50, explicando los últimos 2 años de Miguel Alemán, pero por qué llega Miguel Alemán como primer civil, los años de una administración muy austera, la de don Adolfo Ruiz Cortines, y el inicio de la administración de otra generación más joven, la de el joven Adolfo, como le decían, para diferenciarlo de don Adolfo, Adolfo López Mateos. En los siguientes minutos yo me voy a poner a las órdenes de ustedes para intentar contestar algunas de las preguntas, inquietudes o cosas que ustedes observan. Muchísimas gracias.